Hola, para el día de hoy les venimos a dejar un conversatorio que tuvimos con los autores de la historieta gráfica El Salado. Ellos son José Jiménez y Miguel Jiménez. Bueno, Sharpball nace de una manera muy curiosa, precisamente es una fusión entre, muy puntualmente, dos cosas que dijiste, entre la música y ser realizadores. El primer trabajo que nosotros hicimos como Sharpball fue un videoclip para nuestra banda, que cuando salió la gente pues lo recibió muy bien y fue un muy buen impulso en el sentido en el que la gente recibió muy bien un producto que no sabía pues ni de la banda ni de las personas detrás de él. Entonces supongo que eso fue como realmente un kickstart de nuestra carrera y a ese video fue a la primera cosa que nosotros le pusimos como firma Sharpball. Entonces de ahí en adelante se volvió una cosa de que nosotros usábamos ese nombre para ponerle siempre una especie de sello a los contenidos que sacábamos. Con el tiempo se volvió una misión de emprendimiento y lo legalizamos como una empresa ya ante Cámara de Comercio y todo, pero para nosotros realmente Sharpball viene siendo nuestro brand de estudio creativo. La verdad es que nosotros somos artistas muy afortunados porque muchas de las cosas que nos han pasado son precisamente como accidentes, son como cosas que nos llegan a la vida. Digamos, nosotros somos ilustradores por pasión, somos diseñadores gráficos por profesión y somos como directores y productores por necesidad. Entonces, creo que, por ejemplo, la parte de live action que es de lo que estás hablando. Nosotros no nos ganamos documental exactamente, nos ganamos artes para ficción y creo que ese es el premio del que hablas. Y es nuestro primer, digamos, cortometraje en live action. Nosotros ya habíamos hecho videoclips con live action, pero este es nuestro, digamos, nuestro primer es lo que nos convierte en cineastas en este momento. Em, Algo que nos ha pasado es que nos adaptamos a todo lo que vamos viviendo en la vida, ¿cierto? Nosotros cuando empezamos solo queríamos dibujar. Ese era nuestro sueño. Cuando fuimos a estudiar diseño gráfico, entramos a estudiar diseño gráfico precisamente pensando en ilustración digital. Y la verdad es que no, pues el diseño gráfico, pues es una parte muy importante de lo que hacemos. Tú puedes ver en nuestros proyectos que el diseño es muy importante, pero definitivamente fue algo como que se fue sumando, digamos, a las herramientas que queríamos ir puliendo por corazón, que era en este caso el dibujo. Y nosotros solo queríamos dibujar y dibujar y dibujar, y por cosas de la vida pues resultamos siendo directores de cine. Y digamos, la música también es parecida en ese sentido. Nosotros digamos que no tenemos un entrenamiento formal como músicos ni como cineastas, simplemente es la necesidad de contar historias. Y creo que eso de pronto puede reducir la misión de Sharpball a un lugar muy interesante, tanto en video, en cine, en animación y en cómic, y en canciones, en música también, y es la necesidad de contar una historia. Ya si la contamos por medio de cantar o por medio de dibujos o por medio de animación o por medio de actores, pues eso ya es la forma de lo que queremos comunicar. Pero todo nace de una necesidad de contar una historia. Sí, creo que precisamente el salto a historieta, que es como un punto de inflexión, se da curiosamente bajo unos parámetros que después definirían un montón de cómo es nuestro estilo y es someterse a lo que pasa en Colombia cuando uno está buscando, por ejemplo, financiar un proyecto. Entonces, en nuestro salto a historieta lo dimos presentándonos a una beca de IDARTES era es que la hacían, era beca de creación de novela gráfica y nosotros en ese momento teníamos un trabajo muy estable, digamos que estábamos ejerciendo de cierta manera ser ilustradores, animadores y diseñadores gráficos full.
y le encontramos el tiempo a presentar un proyecto para esta convocatoria. Y ahí es donde vienen y entran en juego unos elementos muy particulares que son cómo se desarrollan muchos contenidos para Colombia. Entonces había una restricción que tiene mucho que ver con el acabado de muchos productos y es pues que tenían que poderse producir de una manera sencilla, entonces era en blanco y negro, era una sola tinta. Tenía también que ser en un lugar de Bogotá porque estaba ese componente de que lo estaba financiando el IDARTES, entonces teníamos que escoger como una situación que contextualizara la historia en la ciudad de Bogotá. Y tres, tenía que tener un componente sociocultural como con ese impacto, y con ese cóctel de cosas nosotros desarrollamos el boceto de lo que fue nuestro primer libro, que es Los 11. Entonces nosotros a esta convocatoria de IDARTES presentamos un boceto, eran 50 páginas de guión, ¿no? No estaba obviamente sin terminar, pero era la idea global de qué iba a pasar con la historia, y 5 páginas. Nosotros diseñamos esta como fábula para contar la toma y retoma del Palacio de Justicia y enviamos el proyecto, y cuando nos devolvieron el feedback, fue brutal porque aplastaron a todo el mundo y casi que le dijeron a todo el mundo que, mejor dicho, que el trabajo estaba súper amateur, que habían copias de otros proyectos y, mejor dicho, se sintió casi como si le hubieran regañado a uno por participar. Entonces eso fue muy curioso, pero quedamos con el boceto de este proyecto y de ahí en adelante fue raro porque se volvió casi que Sharpball la prioridad 24 horas al día porque a nosotros nos echaron del trabajo que estábamos en ese momento. Entonces nos despidieron del trabajo y nos dieron un feedback así de que, mejor dicho, éramos malísimos para lo que queríamos hacer. Entonces nosotros, pues es raro, ¿no? O sea, en vez de nosotros quedar así como súper amargados y aplastados por lo que nos estaba pasando, dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a darle la vuelta a esto y vamos a hacer que todos nuestros esfuerzos pasionales se vuelvan nuestra profesión, y dos, pues también como con un poquito de orgullo y terquedad, no vamos a dejar que nunca pues un jefe nos pueda como aplastar de esta manera. Entonces de ahí en adelante empieza el emprendimiento alrededor de la historieta. En simultáneo seguimos haciendo los proyectos de Sharpball, que son videoclips, seguimos teniendo la banda y todo el rollo, pero cuando logramos que Felipe González de Laguna se interese en Los 11 en ese momento, nosotros entramos ya en un proceso que tiene mucho más rigor editorial. Y eso le pone otra cara al proyecto, y cuando lanzamos finalmente el libro, pues resulta que fue pues un hit. Nosotros teníamos un montón de emociones mezcladas alrededor de si el proyecto iba a funcionar porque generaba mucha tensión entre el público. Entonces había gente que sentía que el contenido era definitivamente demasiado pesado para tratar en un formato de caricatura, y había gente que obviamente llegaba con comentarios como que era, bueno, la copia chichombiana de Mouse. Y bueno, nosotros como que recibíamos una cantidad de voltaje de gente que sentía que ese proyecto no debería ser, pero también habían muchas personas interesadas en sentir que ese proyecto materializado iba a ser algo de mucho valor para la sociedad colombiana. Resulta que cuando las cosas cuajaron y se logró echar adelante, sí tenía como de cierta manera ese destino. Y nosotros encontramos que nuestra misión también como creativos colombianos no solo es poder hacer como lo que nos permite la imaginación, sino al mismo tiempo poder diseñar contenidos que sean contundentes a nivel de impacto sociocultural, sin perder el hecho de que se pueden presentar como formatos y medios de entretenimiento para el público. Pues hay una cosa, y es que se lanzó en la Feria del Libro. ¿Sí? Entonces, digamos, antes que eso, nosotros hicimos una campaña de crowdfunding, y digamos que fue exitosísima la campaña de crowdfunding, a pesar de que solo hicimos 2 millones de pesos, de los cuales 1 millón fue dinero en mano, ni siquiera fue consignado, porque de todas formas hay que tener en cuenta, digamos, las facilidades no solo económicas, sino pues también socioculturales de nuestro país. Entonces,
pagar $1 en línea para los colombianos no es como en Estados Unidos, que tú ves estas campañas de crowdfunding muy exitosas, pues es porque 1 millón de personas te donan $1, pues tienes $1 millón, ¿sí? En Colombia decirle a alguien que consigne 2.000, 3.000 pesos es imposible, porque tendría que ser una consignación, ¿cierto? Entonces, digamos que económicamente no fue el gran éxito, pero nosotros en cuestión de semanas de que empezamos a hacer la campaña de crowdfunding, ya teníamos artículos en Semana, en Soho, en Shock, en Diners, mejor dicho, Los 11 estaba en absolutamente todas las revistas importantes, fueran como políticas serias o cosas muy hip, muy de moda, y en ese momento nosotros ya no teníamos vuelta atrás. Ya estábamos viviendo todo lo que te estaba diciendo mi hermano, de precisamente como esta presión y la responsabilidad social que sí teníamos al precisamente estar tratando un tema de este calibre a través de lo que mucha gente en ese momento consideraba caricaturas y dibujitos. Digamos, ahorita creo que en cuestión de pocos años, la gente se ha dado cuenta de la importancia que en realidad es una novela gráfica, que no es dibujitos, ¿cierto? Igual, o sea, sin demeritar que si algo es cómico, si algo es caricatura o algo es novela gráfica, pero pues se ha roto por lo menos un tricitico, gracias a libros como Los 11, gracias al trabajo de Pantoja, editoriales independientes, pues creo que se ha quebrado un poco esa visión, pero Los 11 es de los primeros en lograr eso. Entonces, después de todo ese proceso inicial y saber que ya no teníamos vuelta atrás, que teníamos que fuera como fuera sacar el producto, cuando por fin lo sacamos en la Feria del Libro, pues fue de los libros más vendidos de la Feria del Libro. Y es la primera vez que un cómic lograba algo de ese calibre. Y este era el primer cómic, pues porque nosotros en ese momento no sabíamos que estábamos haciendo algo así. Me acuerdo que Daniel Jiménez presentó una charla que dio mi hermano en la que estaba Oscar Pantoja y creo que Pablo Guerra. Estaba Pablo Guerra también, y él presentó Los 11 como la pieza seminal de memoria histórica, conflicto armado en novela gráfica de la historia del país. Entonces, digamos, para ese momento nosotros no teníamos ni idea que estábamos haciendo algo tan importante, pues precisamente no solo para la historia del cómic, sino para la historia de nuestro país, ¿no? Y pues fue un éxito. Una cosa que es chévere y que nosotros hemos aprendido con el tiempo, creo que más que todo por ser desarrolladores de contenido, inclusive que nos pide ciertas cosas muy distintas, y es ese momento en el que tú sientes que el proyecto toma como una vida propia. Entonces, Los 11 tiene influencias de cosas que alimentan muchos, como de cierta manera, metalenguajes de la misma historia. Entonces, Sin City, Frank Miller, era una influencia súper inmediata, porque el alto contraste y la manera del hombre manejar siluetas y una cantidad de cosas nos permitía ir como a ese mundo de novela negra que nos interesaba un montón para Los 11, pero que nos interesaba contextualizar con un poco de influencias que teníamos también como animadores. Entonces ahí es donde entra algo tan distante como Los Rescatadores de Marjorie Sharp y las adaptaciones de Disney a películas animadas de estos libros. Entonces, ese tipo de combinaciones a nosotros nos gustan mucho y son muy duales y tienen mucho que ver con por qué Sharp Ball se llama como se llama, y es como un concepto imposible, como de cosas que no deberían ir juntas. Entonces, esas influencias de Los 11 hacen que el proyecto tenga su personalidad visual. Cuando llega el Salado nos presenta otro También, reto. qué pena te interrumpo, Mixi. Kino y, Sí. la caricatura política de Sudamérica en general es muy importante para Los 11, ¿no?
Ujú, correcto. Entonces son de esas cosas que permiten crear un mundo que para el público tiene un código que resuena con él, ¿no? También. Entonces, ahora que José menciona lo importante que es la caricatura política, ese viene siendo, por ejemplo, un recurso que casi que está en todos los proyectos que nosotros hacemos, porque la caricatura política y social ha sido la herramienta de hablar de muchos temas espinosos en Colombia. Entonces hay unos temas que son prohibidos hasta que llega una persona con una caricatura que de pronto, inclusive sin decir cosas, solo mostrando imágenes, pone el tema en la discusión que tiene que ser. Entonces, esa parte, por ejemplo, es influencia inmediata también del Salado. De resto, cuando a nosotros se nos acerca Ferrovial y nos presenta el reto de contar una historia, sobre todo una historia que se percibiera como un halo de esperanza en medio de esta cosa tan horrorosa que fue la masacre paramilitar del Salado, nosotros dijimos como, obviamente no puede ser en blanco y negro, porque blanco y negro limita un montón como del abanico emocional de cosas que nosotros ya estábamos empezando a sentir con el proyecto. Entonces, nosotros decidimos que lo queríamos llevar a un lugar mucho más, por decirlo de cierta manera, anglo, en el sentido en el que queríamos que se sintiera como cuando uno iba y compraba un cómic a todo color de Marvel o de DC, inclusive como se sentía, por ejemplo, cuando uno veía una película animada de Disney, ¿sí? Como un mundo que era muy vibrante, y esto también tenía que ver un montón con poder adaptar cosas que eran súper evidentes del folclore costeño. El folclore costeño y la costa es, No, no es a blanco y negro. no es a blanco y negro, exacto, inclusive hay mucho color y mucha alegría en medio de una violencia y una pobreza que casi que ha estado presente todo en esa región toda la vida. Entonces ahí empiezan esos códigos otra vez como a mezclarse. Entonces está la caricatura política, pero esta vez tiene como ese abanico que tiene casi que todos los colores, ¿sí? Y hay otra influencia muy particular que es otro proyecto de nosotros. Y es bonito porque es como un poco un tributo a cosas que uno hace que salen bien. Entonces nosotros hicimos un cortometraje, el que presentamos precisamente en Popayán, El Rapto, y ese es un proyecto que tiene eso, ¿no? Que tiene como una intención de contar una historia de esperanza en un entorno en el que parece imposible, improbable hacerlo. Y tiene un estilo visual muy particular, que son casi que como que abstracciones de diseños de personas que podrían existir, pero casi que volviéndolas un poquito como esculturas de barro y de elementos muy artesanales. Entonces recuerdo mucho que cuando estábamos haciendo el pitch para ganarnos el proyecto del Salado, ellos se acercaron a nosotros por los 11, pero nos dijeron, pero necesitamos que hagan algo como los 11, pero que no dé miedo como los 11, ¿sí? Porque los 11 definitivamente tiene unas cosas que son muy agresivas. Entonces, en ese momento, nosotros para ganarnos el pitch, teníamos justo y podíamos compartirlo por privado y les dijimos a ellos, chequen este proyecto nuevo. Y nos dijeron, es como los 11 porque tiene que ser un libro, pero realmente tiene que ser como ese cortometraje que nos acaban de mostrar. Entonces, en ese momento, todas las influencias cuajan y el Salado adquiere su personalidad propia con respecto a los otros contenidos de Sharpod. Pues mira Mm, que la verdad es que esto se sintió como como si estuviéramos dando pasos agigantados proyecto tras proyecto, porque nosotros tenemos un segundo libro que es la adaptación a novela gráfica de La Vorágine. Y este libro también fue de los libros más vendidos de la Feria Libro. Y lo que pasó con La Vorágine fue que después digamos, de toda la lucha que tuvimos para sacar adelante los 11, cuando llegó La Vorágine, ya había una invitación a, a un proyecto que, digamos, ya casi que tenía el éxito asegurado por la manera en la que pues lo estaban gestionando Oscar Pantoja y Neil Romero, ¿no? Y cuando llegó el Salado, se sentía como precisamente
ya habíamos pasado por los otros 2 libros. Entonces, Los 11 fue un desgaste emocional brutal, es totalmente independiente, la historia es nuestra, tuvimos como que enfrentarnos a un montón de inseguridades que teníamos mientras lo estábamos haciendo. Es un logro, es arte perseverante. Cuando llegó la vorágine, ya nos estaban ofreciendo un porcentaje de la IP en contrato, nos estaban pagando un sueldo al mes por dibujar, teníamos también pues obviamente un contrato de confidencialidad y también cuando lo lanzamos pues fue de los libros más vendidos de la Feria del Libro y cuando llegó El Salado fue un correo que nos llegó de Ferrovial, digamos, eso es de los grandes logros del Salado, es ese, que todo este trabajo previo que habíamos hecho hizo que una empresa tan importante y tan poderosa como Ferrovial investigara, llegara a nosotros y nos contactara por correo y nos dijera, listo, nosotros somos Ferrovial, somos una multinacional que tiene un aspecto de responsabilidad social con pueblos que han sido fuertemente azotados por la violencia. Esto es sobre todo en Sudamérica y en el África. Y queremos que ustedes dos dibujen, escriban y sean los autores de la historia de lo que nosotros hicimos en El Salado. Les vamos a financiar todo porque nosotros hicimos un documental también, fuimos allá a Montes de María, grabamos a la gente, hicimos entrevistas y ellos financiaron todo y financiaron la producción de un libro que es gratis, ¿cierto? Entonces ahí tú sientes cómo, digamos que tu prestigio y tu reputación y el trabajo duro que has hecho va evolucionando para traerte estos nuevos proyectos. Entonces, eso es muy bonito porque te desprendes un poco de las convocatorias locales. El Salado es un proyecto que es muy importante. Creo que todos estos libros de memoria histórica, todos estos cómics de memoria histórica, todas las películas que tienen una intención precisamente de ser valiosos para el país, son precisamente contenidos que toca seguir haciendo y que toca evolucionar como los hacemos, pero definitivamente las convocatorias locales son los reyes de cómo nosotros podemos hacer una película o un cómic. Y en el caso del Salado, pues se desprende por completo de eso y eso también ayuda a que el cómic tenga ciertas características tanto en la escritura como en la parte visual y pues ni hablar de la estrategia comercial, pues el libro y la página web es un éxito rotundo y se ha ganado pues muchísimos premios por el mundo. Nosotros la verdad ni siquiera nos acordamos bien de cuánto se ha ganado ya. Sí, es una locura. Perdón. Es una locura. Qué pena, aprovechaba pegando un poquito con lo que pregunta ahorita Paula, porque es muy pertinente con lo que está hablando José, y la pregunta es, o sea que no podían ser explícitos en el cómic El Salado por los requerimientos de Ferrovial, y es una pregunta muy curiosa porque, digamos, que había un elemento de censura, no porque no se pudieran tratar ciertas cosas, sino por la manera en la que se debían presentar. Entonces, inclusive a nosotros algo que nos tiene muy orgulloso de lo que pudimos lograr con El Salado es hablar de la violencia desmedida que ocurrió en el contexto de la historia sin tener que mostrarla, sin tener que gráficamente ser explícitos, pero sí poder mandar mensajes que tienen un código de una violencia que viene siendo un poquito más psicológica. Y lo chévere es que realmente, por ejemplo, El Salado nos dieron carta blanca. Estas personas confiaban en nosotros de una manera absurda. O sea, no solo era el hecho de poder contar una historia en un escenario que es un reto absoluto, sino que ellos le caminaban a cosas como que nosotros queríamos meter robots gigantes precolombinos. Y ellos nos decían, uy, sí, de una, ¿sí? Entonces, es como un panorama completamente absurdo en el que las credenciales del trabajo que uno ha hecho permite que llegue una persona que tiene una expectativa como cliente, pero con un 110% de confianza en lo que uno tiene para aportarle al proyecto.
Entonces, en ese sentido, es muy distinto a los 11 y a la vorágine, como bien decía José, y, y es un proyecto que a nosotros nos tiene muy orgullosos, que sentimos que todavía nos falta un poquito como para darle el cierre que es, pero se nos vino mezclando con toda la situación que estamos viviendo ahorita, entonces ojalá más adelante podamos terminar de cerrar el proyecto como realmente lo merece. Uy, esa es una de las partes de cierta línea de trabajo que manejamos que siempre es un reto y es más o menos lo que decía José que pasaba con los 11 y es que a veces como que emocionalmente y psicológicamente pueden ser muy exigentes los proyectos, pero como ya habíamos tenido la experiencia súper desgarradora de los 11, nosotros al del Salado le entramos como con un poquito más de confianza. Cuando llegamos a hacer la investigación, en el Salado todo el mundo sabía que nosotros éramos los artistas que habían llegado a hacer un cómic. Entonces las personas nos respondían de una manera muy distinta porque nosotros en la primera visita viajamos con unos periodistas, parce, y la tensión, o sea, uno la podía respirar. ¿Sí? Cuando empezaban las preguntas y todo eso era casi como si se armara una barrera entre los dos que a nosotros no nos tocaba, porque las personas nos hablaban de una manera muy distinta y se abrían un montón porque sentían, yo creo que de pronto nosotros no estábamos necesariamente buscando una información muy específica, sino que se sentían ellos en la confianza de hablar como desde su lugar emocional. Entonces sentimos nosotros que fue como una especie de confianza de hacer en muy poco tiempo que nos botó una cantidad de información que nosotros éramos como, uy hermano, obviamente todo esto toca meterlo en el libro y en el libro en medio de que se podría sentir de que toda la historia es fabricada para la intención del mensaje que queremos contar, sí está modelada alrededor de cosas que le pasaron en la vida real a personas de la comunidad. Mira que ahora que lo cuentas, lo que preguntas eso, es extraño porque no hemos podido hacerlo. Justo cuando íbamos a hacer el viaje para entregar los libros allá y hacer la actividad allá, pues precisamente la situación del país empezó a dar una vuelta. Pues sabemos que bien, sí, digamos que nunca se ha ido el paramilitarismo, pero ahorita volvió, regresó. Y digamos, y aunque sabemos que en el Salado la situación no es como pues precisamente fue en esta época, definitivamente sí estaban otra vez amenazando líderes sociales allá. Entonces como que tuvimos que ser un poquito más cuidadosos con cómo íbamos a hacer la actividad y terminó de rematar El el, COVID. el COVID, la pandemia y la cuarentena, y en este momento eso que tú acabas de preguntar, pues es que no ha pasado, a pesar de que Está, de que el libro es un éxito. sí, pues eso es realmente algo que, pues que valdría la pena que cuando lo puedan hacer nos lo compartieran, porque eso es como el deber ser del que cuenta historias, ¿no? O Claro. sea, uno cuenta una historia dirigida a un público y más si se está representando, digamos, a esta población que, que, pues que tiene una esperanza, ¿no? Con este proyecto de algo tan esencial como es el agua, Claro que que, sí, claro que sí. que para nosotros es pues, como tan común, pero para ellos no ha sido algo que hayan tenido a lo largo de su vida. Bueno, y nosotros discutíamos ahora de cómo mostrar los sucesos dolorosos sin que necesariamente tenga que ser explícito. ¿Ustedes consideran que lo que hicieron en este dibujo, como este ser de oscuridad que consume a los robots precolombinos de luz que nos introducen a la historia como los creadores del hombre y de los animales, ha Ujú. sido una buena metáfora para mostrar lo que fue el paramilitarismo? ¿O consideran que otro tipo de obras podrían llevar a que el lector comprenda más la situación?
Pues donde entra este concepto de que por más que uno se esfuerce, el producido del arte tiene un rango de subjetividad que es ineludible, ¿no? Entonces, nosotros atendemos más o menos esa necesidad a través de símbolos que para nosotros tienen sentido, porque creo que lo más clave es estar emocionalmente, poder encontrar una paz mental, emocional, ¿cierto? Con el trabajo que se está haciendo y al mismo tiempo es un guiño a algo que sentimos que sí cumplió con lo que tenía que ser y es el concepto de cómo se percibe, por ejemplo, una fuerza antagónica en los 11. En los 11 tantas, o sea, en la toma y retoma del Palacio de Justicia, tantas cosas salieron mal que es difícil hablar de un villano, ¿sí? O de una fuerza del mal que pudo más que el resto, ¿cierto? Entonces, para los 11 nosotros diseñamos este concepto de personaje que es el terror, que es como la nada de la historia sin fin, que de cierta manera es una maldad que puede como entecar y poseer otras cosas, porque nos parece que más o menos es como es lo que pasa en ciertas situaciones. Volviendo un poquito al contexto histórico del Salado y por qué es complejo, obviamente cuando nosotros empezamos a trabajar alrededor del proyecto, pasaron cosas parecidas con los 11 y es cuando uno habla con personas que tienen cierta información y que la quieren discutir con uno. Entonces, ¿qué pasó en el Salado? Pues que obviamente había una presencia guerrillera fuerte en esa región. Entonces, a veces es como si ciertas personas quisieran decir que hay un motivo para que haya pasado lo que pasó, y es que había guerrilla. Y uno dice, no, es que eso no tiene que pasar bajo ningún parámetro, ni la guerrilla ni el paramilitarismo. Entonces, ¿cómo es el símbolo de esa especie como de negatividad que puede permear una situación como esa? Pues obviamente es más fácil llevarlo a un metalenguaje y abstraerlo como en una forma de algo que psicológicamente puede producir miedo, angustia, terror, que tratar de representar específicamente unos personajes que hayan tenido influencia en esa historia. Entonces está esa capa, está ese personaje que en la historia se llama el Zaperoco, ¿no? Que se llama como dicen los costeños, así describen un problema, ¿sí? Algo que sale mal. Entonces está esa capa y hay una capa muy importante en el libro para todos los que lo vieron, que es un doble página que tiene casi que cero texto. Y si José lo tiene ahí, chévere que lo podamos ver. Y es Sí. lo que estábamos hablando de nosotros haber logrado encontrar unos códigos que nos permiten representar cosas muy agresivas y violentas sin necesariamente hablar de los hechos de una manera muy gráfica. Entonces ahí está el Zaperoco haciendo como una especie de red. Y este es un guiño también a los ñoños que somos nosotros. El Zaperoco se comporta casi que como el simbiote de Venom en Spider-Man, ¿sí? Y hace como esta especie de telaraña en la que hay un montón de imágenes de vida diaria de cosas que uno puede relacionar con violencia. Entonces están escamando unos pescados, hay unos pescados que no tienen cabeza, ¿cierto? Hay un balde de desechos, hay una motosierra, pero en el Salado estaban por ese momento también deforestando y plantando una nueva especie de árbol. Y todas estas cosas, cuando uno las junta, si uno quiere leer entre líneas, encuentra lo que se necesita. Pero para nosotros era súper importante generar un producto que cuando una persona que de pronto no está contextualizada lo abre y dice, uy, pero ¿cómo así que me están mostrando esto? ¿Sí? Entonces, haber vivido lo que vivimos a través inclusive hacer los videoclips locos para las bandas y todo eso, es una manera de navegar ciertas corrientes de ser colombiano que son turbias, pero que a través del arte y de un ejercicio de creación cultural uno puede hacer cosas muy interesantes que generan como unos lenguajes muy únicos. Y creo que es por ser creativos colombianos que asimilan y asumen el reto de contar estas historias que pueden ser difíciles de contar.
Ese proceso siempre es muy importante. En los 11 pasó lo mismo. En los 11 nosotros nos acercamos a los familiares de las víctimas y empezaron a alimentar el proyecto. Creo que a nosotros algo que nos gusta ya hacer, pues después, digamos, de tantos años de generar contenidos de autor propios, y es que a nosotros nos gusta que los proyectos tomen vida propia y que nos digan también ellos mismos qué necesitan. En El Salado teníamos una visión clara y era que el contenido tenía que ser de cierta manera para todo público, y eso era muy exigente con algo tan tenebroso como lo que estábamos haciendo, con algo tan espantoso. Era muy difícil llevarlo a ese lugar, y definitivamente hablar con ellos pues le alimenta a uno tanto diseño visual, así de pronto ellos no estén directamente hablándote de algo visual. Puede ser algo que para ellos es emocional, pero para nosotros automáticamente se vuelve visual o viceversa. Entonces nosotros les planteamos también algo visual y ellos emocionalmente nos dicen, esto me hace sentir de X o Y manera. Y ahí empieza un proceso de ir y de venir con nuestra visión y con la experiencia que tienen ellos, ¿no? Sí, digamos que por ejemplo, complementando un poquito y ahora que tú preguntabas, a nosotros lo que nos falta saber es ellos cómo recibieron el libro terminado, porque en la comunidad vieron muy de cerca el proceso, ellos vieron el primer draft de la novela gráfica, inclusive por ejemplo, que me encanta y no muchas personas preguntan al respecto, la corrección de estilos la hicieron ellos, porque para nosotros era súper importante que ellos estuvieran tranquilos con la representación del lenguaje y de cómo interactúan los personajes. Porque, y una vez tuve una conversación muy chistosa con Pablo Guerra alrededor de esto, porque el man decía pues que finalmente sentía que El Salado era como un melodrama muy colombiano, y el melodrama colombiano es como esa cosa de que todo artista élite se quiere alejar, ¿sí? Y en cambio nosotros sentíamos que llevarlo a ese lugar era la herramienta para que se pudiera sentir que el proyecto realmente acercaba a mucho público, que no le iba a decir como, espera, antes de enfrentarte a este libro, tú necesitas tener tus competencias acá y acá y acá, o si no, no lo vas a entender. No, tenía que Exacto. ser mucho más de frente con muchas cosas. Y era súper delicado porque, por ejemplo, en ese momento estaban saliendo muchas novelas de esas en las que obviamente son en la costa y todo el mundo se queja de lo exagerado que es, ¿sí? Y es Llega el chévere tener, Rolo y ese Vero Ñoño allá en la costa. exacto, y para nosotros era supremamente muy importante tener ese apoyo y ese aporte de la comunidad en aterrizarnos a algo tan importante como viene siendo la lectura del folclore y los manerismos de un pueblo con respecto a cómo lo puede percibir una persona ajena, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que este proyecto ha viajado casi que todo el mundo por la página web, y a nosotros nos encanta sentir que una persona puede llegar y de pronto abrirlo y decir como, hey, esto es como si fuera el viejo oeste, pero es cerca a la playa, y como presentarles ese mundo que para nosotros es muy real, pero que para una persona al otro lado del mundo se puede sentir como una fantasía absoluta. Mira que hay una cosa precisamente del Salado, y es que si nosotros hubiéramos, o sea, esto que voy a decir es cagada, pero es real. Si nosotros hubiéramos pasado el Salado a una convocatoria local colombiana, hermano, hubieran jodido porque por eso, porque es un melodrama. Hubieran jodido porque tiene manga. Que es que como así que tiene manga, que necesitamos que tengas cómic colombiano. Hermano, acá nosotros los colombianos, entre nosotros mismos, nos complicamos muchísimo la vida. Y el hecho de que, digamos, Ferrovial nos estaba dando como libertad absoluta creativa, hizo que una influencia como esa, digamos, inclusive hay algo, una influencia de manga tan popular como Supercampeones, por ejemplo. Entonces, digamos, esta primera escena
la acción de Pacho Niño como juega fútbol. Hermano, eso es sacado de Supercampeones y eso Hasta es fusilado, sí. hasta casi fusilado, hermano. Eso es pura nuestra niñez ahí. Y eso es algo que nosotros para nosotros hubiera sido muy complicado pasar en una convocatoria, ¿no? Nosotros podemos ser muy elitistas con nuestro cómic, con nuestro cine, con todos los colombianos podemos ser muy elitistas, pero tenemos una industria que hasta ahora está creciendo. Entonces creo que tenemos que aprender de esas situaciones. En el resto del mundo, pues que tengamos una influencia de supercampeones en algunas páginas, pues Lo más normal. A Ferrovial no le importó, inclusive les encanta que tenga acción porque ahí agarras al público, ¿cierto? Entonces digamos que, o la influencia de Miyazaki, ¿no? Tú también puedes ver el Zaperoco y tú dices, claro, acá definitivamente hay mucho manga en el Salado y en otras condiciones no hubiéramos podido hacerlo, tristemente. Es cierto. Bueno, acá hay una pregunta que es bien curiosa y chévere porque José preciso lo estaba mostrando. Nosotros hicimos la versión digital del cómic y obviamente había como una tensión súper fuerte pensando en cómo se iba a traducir todo ese arte que hicimos en digital a la impresión. El libro lo imprimió Didier Leguizamón y el man se dio mucha garra. La verdad, el libro impreso tiene una gama de colores que es muy fiel a algo que es súper potente en pantalla y que nosotros queríamos que quedara en el impreso. Mira, mira esto es hermoso. Ahí es donde el color se vuelve un personaje tan importante para contar las cosas. Sí, inclusive es un arma psicológica porque, y es de esas experiencias que son únicas en la vida, y es, por ejemplo, en la segunda visita que nosotros fuimos muy conscientes de que íbamos a hacer el registro de fotos para acompañar el proceso del libro. Las noches en el Salado son la locura porque estas son unas casitas que tienen colores súper vibrantes y los bombillos tienen unos colores súper raros. Entonces, no solo es como el color, por ejemplo, de la hora mágica al atardecer, sino que es ese sol que se está yendo, pegando sobre una casa que es rosada, que está alumbrada por un bombillo verde. Parce, y uno es como, pero ¿qué es esa locura de mundo? Y traducir ese color en digital nos vino muy bien y Didier lo hizo fabuloso porque el cómic impreso sí conserva un montón de esa energía que es solo para los ojos. Sí, el fin del libro siempre fue llegar a la versión impresa, pero ellos plantearon el proyecto de responsabilidad social como un sitio web gigantesco en donde se encontraban todos estos contenidos expandidos. Entonces, si alguno de ustedes en medio de leer la novela en línea visitó bien el sitio es brutal y en el sitio uno puede ver documentales. Ahorita Javier está preguntando por el registro fotográfico. Yo lo tengo en el computador, pero me falló el internet, por eso estoy desde el celular. Entonces, ese de pronto se lo quedamos debiendo por ahora. Vamos a ver si ahorita se me soluciona la situación y de pronto alcanzo a mostrarles. Pero en el mismo sitio del Salado hay un montón de soporte de ese tipo de cosas, de qué pasaba cuando uno iba y visitaba el sitio, iba con cámaras. Por ejemplo, nosotros grabamos sonidos, ¿sí? No solo es el video, son las fotos, son las historias que le cuentan a uno. Y es chévere pensar, yo creo que de todo ese registro, al libro le entra por ahí un 15% en medio del filtro de la historia que uno necesita contar. Pero toda la energía de la vivencia, uno sí logra metérsela al libro y se siente en cada página. Nosotros sí sentimos que logramos hacer una historia y es curioso porque creo que es como definitivamente de los proyectos más alegres y alentadores que hemos hecho como Sharbol, que la gente a veces es como que entiende que nosotros podemos lidiar con la transgresividad y con un montón de códigos que son complejos,
pero realmente la historia alrededor del Salado, en muchos sentidos, en lo que vivimos en las historias, en las visitas de campo, en cómo era la vibra para trabajarle al proyecto, realmente están rodeadas de buena energía y es chévere pensar que la vida también le trae a uno como una capacidad de reivindicarse alrededor de una historia tan tenaz, ¿no? Entonces eso es Sí. una experiencia muy grata. ¿No? Y que en Colombia hay historias de esperanza y de que no, a pesar de que a veces sentimos que acá la violencia nos aplasta y parece invencible la violencia colombiana, sí hay vida después de la violencia, mejor dicho. Y El Salado es una historia que vale la pena contar y pues somos muy afortunados de haber tenido la oportunidad de contarla de la manera en la que lo hicimos. Aquí hay varias preguntas. Rackman Duck dice que pues, ha visto que ustedes han pues, dado charlas y que han incentivado a jóvenes para continuar digamos, este legado gráfico. Entonces, que si creen que estos productos, si planean seguir haciendo estos productos y hacer escuela. Pues yo creo que sí, hay una cosa muy curiosa y es que, de ahí estas historias esto solo se da cuando uno se casa como con la pasión y es Santiago Rivas en una de las charlas cuando estamos presentando los 11 por primera vez, nos hizo una pregunta de si nosotros volveríamos a trabajar en un proyecto con estas características y a nosotros, parce, en ese momento los 11 nos había drenado por completo, nosotros estábamos como, uy, ni locos volvemos a hacer algo así. Y esa era nuestra respuesta normalmente cuando nos preguntaban eso. Cuando Santiago le preguntó a mi hermano que qué le gustaría hacer distinto para cambiar eso, José dijo que le encantaría hacer una novela gráfica sobre Lucho Bermúdez y en El Salado, la canción Carmen de Bolívar de Lucho Bermúdez es el recurso absoluto narrativo. Entonces no solo nos volvimos a meter con algo que habíamos dicho que nunca nos íbamos a meter, sino que tuvimos hacer esto conflicto social, armado. conflicto armado. Conflicto armado era complicado. Sí, sino que tuvimos la oportunidad de trabajar con una cosa que se había visto como que podía ser ese desfogue de energía saludable, que era, por ejemplo, la vida de esta persona que es tan celebrada y que es icónica del folclore costeño y se nos mezclaron las dos cosas y se nota en la mezcla de las dos cosas que era correcto hacerlo. Entonces, eso es muy chévere y pues para Raquel, y aprovecho para mandarle, ¿sabe qué? Saludos a un resto de gente que está por ahí conectada, que me tienen con una sonrisa de oreja a oreja. Saludos a Cata, Total, a Felipe, a Karen. Sí, muchísimas gracias. Que queremos muchos. Eso nos tiene muy contentos. A yo, a Raquel, muchas gracias por estar acá con nosotros. Entonces nosotros sí vamos a seguir haciéndolo porque sentimos que ya esto sí fue la vida diciéndonos, parce, ustedes tienen con qué enfrentarlo así se ha jodido y nos encanta dar estas charlas y inspirar a la gente. Entonces, claro, si esto va a ser escuela, pues nos encanta a mucho honor nos encanta pensar que podemos ser maestros de esa escuela. Más o menos encuajarse como una producción que se sentía ya como un libro, como una novela gráfica estricta, duró un año. Es curioso porque es una fusión de las dos, pero pasan cosas súper extrañas, como que nosotros diseñamos, por ejemplo, al personaje del viejo Emiliano sin haber ido al Salado, sin haber visto ni un documental, nada. Y cuando llegamos, en el Salado había un viejo Emiliano. Entonces eso fue así como, ¿qué es esta locura total? Y de ahí como que la energía de esa persona se le impregnó a nuestro personaje de ficción. Y nosotros en ese momento estábamos haciendo algo que considerábamos que era lo que necesitaba el proyecto, que era generar unos personajes que inclusive podrían ser hasta clichésudos, pero lo necesitaba para poderse contar la historia. Entonces, el paso del tiempo es muy importante en la historia, ¿sí? En el momento en el que nosotros necesitamos contar eso de una manera en la que no sea como un juego cansón de narrador, hablar del tiempo
pues creamos a la pareja de Francisco y Matilde, y ellos antes de irse, Matilde está embarazada. Y cuando vuelven, ya vuelven con una chica que tiene la edad del tiempo que ellos duraron por fuera antes de poder volver al Salado, ¿cierto? Y nosotros creamos a estos personajes. Cuando hablamos de eso con ellos allá en el Salado fue muy curioso porque nosotros escogimos una imagen que nos parecía que decía un resto y era esta imagen de... Y vea lo curioso que es porque pues obviamente allá son muy creyentes en medio de que puede pasar algo así de horrendo y todavía mantener la fe, son muy creyentes y nosotros siempre escogimos esta imagen que nos parecía súper potente que era Francisco con Matilde embarazada yéndose del pueblo en un burrito, ¿sí? Como muchísimas pinturas muy populares, ilustraciones muy populares de José yéndose con María, embarazada de Jesús, para huir de lo que les esperaba, que era como una, mejor dicho, una suerte horripilante. Cuando hablamos de eso, ellos allá nos decían, uy, pero es que se acuerda que cuando le pasó esto y estas personas salieron allá y era tal cual como si fuera José con María embarazada yéndose en el burrito y nosotros éramos como, uy, qué locura, porque era como una extrapolación de ficción con realidad juntándose y esto nos parecía re loco. Inclusive... Y también nos pasó mucho con los 11. Exacto. Entonces supongo que es... Y creo que Alan Moore decía eso y me parece muy curioso que es que cuando el trabajo creativo realmente coge cierto ritmo y uno le incorpora como esas cosas que vienen de una psicología muy emocional y como de una expectativa, hay cosas de trabajar en ficción y de ser creativo que se extrapolan a la realidad y viceversa sin que uno lo calcule, pero con una armonía, pues esto es viniendo de Alan Moore, que es un loco, mago, todo videoso, ¿sí? Pero es muy curioso sentir que ese tipo de cosas pueden pasar porque le da como un ingrediente de magia muy bonito. Y esa especie de magia también está ahí y es una cosa muy costeña y es esta idea de que nosotros al mismo tiempo podíamos hacer también un poquito de novela gráfica que tuviera algo que obviamente había marcado la cultura colombiana y era el realismo mágico. Entonces es brutal ver cómo todo este tipo de cosas se pueden juntar en un cóctel en el que uno lo calcula, pero no sabe lo importante y lo relevante que va a ser en el producto final. Ahorita yo creo que viene siendo como, y cuarentena digamos que es ideal para hacerlo, pero pues afortunadamente tenemos como varios trabajitos pendientes de cosas que están chéveres, pero pues nos hace falta también como volver a tener un proyecto que nos lleve a este lugar tan interesante que pasa cuando se siente que hay un poco de desafío de por medio, no solo de hacerlo real, pero porque el contenido es algo que te exige a ti dar lo mejor que tienes para dar. Entonces ojalá eso signifique que pues pronto nos vamos a montar de un nuevo proyecto muy al estilo de Sharkfall. Yo creo que depende de la persona, de lo que esté viviendo y de cómo lo asume. Digamos, en el caso nuestro, que de todas formas sí estamos, digamos, algo de lo que hacemos está pasando por un momento duro. Obviamente la banda está frenada, los rodajes de los proyectos que teníamos planeados en live action están frenados. Pero pues como nosotros trabajamos en animación y en novela gráfica, nosotros estamos acostumbrados a estar metidos en un lugar creando cosas. Entonces digamos que para nosotros no es tan complicado el encierro en cuanto a la productividad creativa, pero sé que para otras personas sí lo es, porque se necesita pues los estímulos. Igual nosotros también lo necesitamos. Creo que vamos a cumplir que como 4 meses todos en esta locura. Eventualmente nos va a dar duro si no salimos de esta, ¿no? Pero, pero para nosotros afortunadamente no es así y creo que pues de pronto sí vale la pena decirle a la gente si ustedes
tienen una idea en la cabeza, definitivamente sí es el momento para hacerlo. No importa el nivel que tengan como escritores o como dibujantes o como lo que sea, pues creo que es un gran ejercicio mental que es sano y que va a dejar algo bueno para cuando se acabe todo esto, y es definitivamente sentarse y camellarle a algo personal, ¿no? Hay una que siempre se me viene a la mente y precisamente tiene que ver con este personaje del viejo Emiliano, que después descubrimos que era una persona que realmente existía y, por ejemplo, que era, digamos que muy potente a nivel de comunidad en el Salado. Y él nos dijo una frase que yo creo que está casi que en el 75% de los libros que habemos firmado del Salado para alguna persona, y está en el guión, y es que él nos dijo que había que matar el miedo. Sí, esta persona cuando nos estaba contando como que lo había marcado a él de toda la experiencia, pues de que obviamente él se tuvo que ir a otro país porque lo habían amenazado y, mejor dicho, a esta persona le habían tocado vivir unas cosas muy fuertes. Extrañamente, por ejemplo, él no estaba en el Salado cuando pasó la masacre, pero fue de las primeras personas en volver y traer a la comunidad consigo, y apenas nos dijo esa frase fue como, uff, eso tiene que ir en el libro porque es una cosa muy potente. Sí, entonces casi que esta persona con una frase que le ayuda a él a transmitir sus angustias o sus miedos o su reivindicación con la situación, casi que condensa todo lo que uno quiere decir a través de 1000 imágenes y un montón de cosas. Entonces eso a mí en lo especial me marcó mucho de la experiencia de hablar con las personas en el Salado y todo eso, esa frase. Y, y obviamente también con los 11 nos pasaron cosas muy similares. No sé si José tenga alguna y cada uno le bota una a la conversación. Pues, digamos, me acuerdo, me acuerdo, por ejemplo, con los 11 hablando con los familiares de las víctimas. Nosotros, desde que empezamos a hacer el proyecto, teníamos como claro, no que, pues que digamos, no sé si en realidad no tiene ninguna inclinación política, porque creo que es evidente que los proyectos de Sharbol se inclinan un poco hacia la izquierda, ¿sí? Pero me acuerdo que cuando estábamos como dándole concepto a los personajes, me acuerdo de los familiares también detestar al M-19. Y a veces cuando hablábamos con las personas, había personas que definitivamente tenían el M-19 en un lugar en el que pues obviamente toda la culpa, todo el peso caía sobre el ejército, que pues tuvieron la fuerza desmedida, ¿no? Y fueron los que cometieron la atrocidad absoluta. Y bueno, en fin, es una historia para los que han investigado sobre el tema del Palacio de Justicia, es algo que es muy complicado. Pero me acuerdo tanto de la reacción frente al, como esa ira también con el M-19, ¿no? Y cómo eso también para nosotros se volvía una influencia tanto en cómo mostrábamos al M-19 como mostrábamos también el ejército. Creo que hizo que el M-19, como lo teníamos planeado, se volviera más agresivo, y que el ejército, como lo teníamos planeado, se volviera totalmente, digamos, deforme de precisamente de lo feo que podía ser el personaje, ¿no? Entonces creo que pues eso de pronto responde lo que preguntas, ¿no? De cómo puede ser la influencia en el proyecto nuestro de una persona que en realidad sí fue, digamos que afectada directamente por lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Bueno, leyendo todo el cómic ya es una parte como cuestiones técnicas. Uh-huh. Al principio sentí que estaba como muy mal organizado, de tantas viñetas, los diálogos, Uh-huh. pero creo que encontré un orden, ¿cierto? Pero el orden
digamos que el orden no se derrumbó, o se estrechó, para mí se estrechó cuando llegué en la parte de cuando se cuenta la historia de cómo se enamoró Carmenza y Francisco, que hay 2 bloques de texto grandes. Ajá. Ok. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tomaron la decisión de contar en 2 bloques de texto grandes si se hubiera podido contar esta historia tan bonita tal vez en pocas viñetas? Hay una cosa, y qué chévere que lo mencionas de esa manera, porque supongo que ahí vienen como las decisiones creativas, Ajá. y es obviamente para ese momento, y es curioso que lo menciones porque a ellos se les pidió que nos dieran una página más para poder contar esa historia. Y esa historia se cuenta de esa manera porque es como cuando a ti te cuentan algo. Entonces, si la hubiéramos vuelto, digamos que imágenes, hubiera roto con el momento de que son estas personas reunidas alrededor de una fogata, escuchando las palabras que le dice una persona y teniendo que fabricar esa historia en su cabeza con su imaginación. Entonces, sí, es la ilusión de la cabeza de una persona cuando le están contando una historia. Y por eso es que es un bloque de texto que no para. Nosotros hemos hecho cosas parecidas en los otros cómics. Por ejemplo, en La Vorágine hay una parte en la mitad en la que se cuenta la historia de la indiecita Mapiripana. Y nosotros, para crear la ilusión de esa inmersión en el cuento, cogimos en una sola página la primera parte del cuento, luego vienen 2 doble páginas que no tienen absolutamente nada de texto y luego cerramos con el final del cuento. Y eso da la ilusión de que está en tu cabeza y no en una imagen que estamos mostrando tal cual como fue. claro, que puede ser como hasta medio redundante, ¿sí? O sea, que como que le quita ese misticismo y definitivamente esa parte de la historia que queríamos contar tenía que tener esa parte de tratar de fabricar, si se puede, si lo logramos de alguna manera, la tradición oral. ¿Cómo se siente que una persona le cuente a uno una historia para que quede el registro en una posteridad? Entonces, chévere que lo mencionas porque fue el último ajuste que tuvo la novela gráfica antes de tener la estructura de principio a fin. Listo, gracias. No, muchas gracias a ti, César. Muy buena pregunta y gracias por como Sí, desmenuzarlo de esa manera. de esa manera tan profunda, hermano.